Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. El tema de hoy que vamos a ver será las variantes del condicional. Dadas dos proposiciones o variables proposicionales, la condicional de ellas tiene otras proposiciones relacionadas con la condicional A implica a B. Estas variantes son conocidas como la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca o contrapositiva. Vamos a conocer cada una de estas variantes y vamos a empezar con la recíproca. La recíproca se trata de una de las variantes del condicional en la cual se establece una reciprocidad entre el antecedente y el consecuente del condicional. Así, el antecedente del condicional cambia a ser el consecuente de la recíproca y el consecuente de la condicional pasa a ser el antecedente de la recíproca. Es decir, dado el condicional A implica a B, la recíproca de este condicional está representado simbólicamente por B implica A. Como podemos ver, en la condicional el antecedente A cambia a ser el consecuente para el caso de la recíproca y el consecuente del condicional pasa a ser el antecedente de la recíproca. Visto esto, pues vamos ahora a estudiar la otra variante del condicional, que es la inversa. La inversa es otra de las variantes del condicional en la cual se invierten, entre comillas, los valores de verdad del antecedente y del consecuente del condicional. Recordemos que para invertir, en realidad vamos a cambiar los valores de verdad de una proposición, usamos el operador negación. Entonces, la inversa del condicional lo que hace es negar tanto el antecedente como al consecuente del condicional. Así pues, dado el condicional A implica B, la inversa de este condicional está representada simbólicamente por negación de A implica a negación de B. Y como lo habíamos dicho, el valor de verdad del antecedente se cambia para la inversa, sigue siendo antecedente, solo lo negamos. Lo mismo pasa con el consecuente. Negamos el consecuente de B, pasa a ser negación de B, con el objetivo de invertir, hemos dicho, invertir su valor de verdad. Ahora vamos a estudiar la contrarrecíproca. La contrarrecíproca, o también conocida como la contrapositiva, es otra de las variantes del condicional, la cual se podría decir que es la inversa de la recíproca del condicional, o también podemos decir que es la recíproca de la inversa del condicional. Recordando que en la recíproca se cambia el antecedente por consecuente y viceversa, y que en la inversa estos se niegan, entonces la contrarrecíproca con respecto al condicional original tendrá negados y conmutados el antecedente y el consecuente de la condicional. Entonces, dado el condicional A implica a B, la contrarrecíproca de este condicional está representada simbólicamente por negación de B implica a la negación de A. Así es que el antecedente del condicional se niega y se cambia por consecuente en la contrarrecíproca. Tenemos ahora negación de A. Y el consecuente del condicional, que es B, se niega y se cambia a antecedente de la contrarrecíproca. Se cambia de B a negación de B. Veamos ahora las tablas de verdad del condicional y sus variantes. Dadas las variables proposicionales P y Q, el condicional P implica Q está dado por la siguiente tabla. Ya lo hemos estudiado anteriormente el condicional y recordamos que su tabla de verdad nos dice que se obtiene falso solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Tal como lo podemos ver aquí en la tabla, los resultados tenemos que solamente aquí obtenemos un falso, porque solamente aquí el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todo lo demás obtenemos verdaderos. La recíproca asociada a dicho condicional está dada por la expresión Q implica P. Recordemos que el condicional fue dado como P implica Q.
Entonces la tabla de verdad para la recíproca es la que tenemos aquí en pantalla, donde podemos ver que dado que se trata asimismo de un condicional, el condicional será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es la única opción para el cual el condicional es falso. Recordemos que ahora el antecedente es Q y el consecuente es P. Y tenemos entonces esta tabla de verdad para la recíproca. Veamos cuál es la tabla de verdad ahora para la inversa. La inversa asociada a dicho condicional está dada por la expresión negación de P implica negación de Q. Y su tabla es la que tenemos aquí. Recordemos que esto nos dará falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Y en este caso el antecedente es negación de P y el consecuente es negación de Q. Esta es la única opción para la cual se obtiene un falso y los demás se obtiene verdadero. Y por último, la contrarrecíproca asociada a dicho condicional está dada por la expresión negación de Q implica negación de P. Recordemos que el condicional estaba dado por P implica Q. Entonces, en la contrarrecíproca vemos que se obtiene un valor de falso, dado que también es un operador condicional. Se obtiene falso cuando el antecedente, que en este caso ahora es negación de Q, es verdadero y el consecuente, que en este caso es negación de P, es falso, solamente aquí. Como se puede apreciar en las tablas de verdad, existe una equivalencia lógica entre la condicional y la contrarrecíproca, así como entre la recíproca y su inversa. ¿Verdad? Vimos que contiene la misma tabla de verdad, tanto el condicional como la contrarrecíproca nos da el mismo resultado, por lo tanto decimos hay una equivalencia lógica entre ellas, lo mismo entre la recíproca y la inversa, tenemos la misma tabla de verdad, es decir que hay una equivalencia lógica entre la recíproca y su inversa. Cabe anotar que una proposición puede ser reemplazada por su contrarrecíproca sin que afecte su valor de verdad, lo cual no se cumple si queremos reemplazar a la proposición por la recíproca o por la inversa. Puede cambiar como puede no cambiar su valor de verdad. Lo que podemos afirmar es que si la cambiamos por una contrarrecíproca, no existe cambio en su valor de verdad. Bien, vamos a ver ahora unos ejercicios para tener una mejor comprensión de lo que hemos visto. Entonces, dada la condicional Q implica negación de P, vamos a expresar sus variantes. Debemos determinar sus variantes son la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Recordando que la recíproca conmuta el antecedente y el consecuente, entonces tendremos la condicional es Q implica negación de P, la recíproca cambiamos el antecedente Q, lo cambiamos al consecuente de la recíproca. Y del consecuente del condicional, que es negación de P, viene a ser el antecedente de la recíproca. Por lo tanto, la recíproca de Q implica negación de P, es negación de P implica a Q. Ahora vamos con la inversa. Dado que la inversa niega el antecedente y el consecuente, entonces la inversa estará dada por, como el condicional era Q implica negación de P, la inversa será negación del antecedente, negación de Q, negación del consecuente, negación de la negación de P, nos da P. Negación de Q, entonces P viene a ser la inversa de Q implica a negación de P. Vamos ahora con la contrarrecíproca. Recordemos que la contrarrecíproca conmuta antecedente y consecuente y niega sus valores de verdad. Por lo tanto, la contrarrecíproca estaría dada por conmutamos el antecedente del condicional, lo negamos y tendríamos negación de Q y sería el nuevo consecuente para la contrarrecíproca. Mientras que el consecuente del condicional lo negamos y obtendremos P y será ahora el antecedente de la contrarrecíproca. Y así hemos encontrado a las tres variantes de la forma proposicional Q implica a negación de P. Muy bien, dada la recíproca, negación de P implica negación de Q, determine la inversa. El ejercicio nos da ahora la recíproca, no nos da la condicional, nos da la recíproca. Un proceso útil es determinar el condicional a partir de la variante dada y luego determinar la otra variante solicitada. En este caso, a partir de la recíproca determinaremos cuál es el condicional. Recordemos entonces que en el condicional lo que tenemos es que
A partir de la recíproca, el antecedente se cambia por consecuente y su consecuente por antecedente. Eso quiere decir que si la recíproca es negación de P implica negación de Q, el condicional es negación de Q implica negación de P. Ahora que tenemos ya el condicional, a partir de este condicional podemos ya determinar la inversa. Quedándonos entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hace la inversa con respecto al condicional? Invierte, lo habíamos puesto entre comillas, invierte los valores de verdad del antecedente y el consecuente. Es decir, que esta negación de Q lo vamos a cambiar por Q y negación de P lo vamos a cambiar por P. No cambiamos el orden, como hicimos en la recíproca, no cambiamos el orden de antecedente y consecuente, solamente cambiamos el valor de verdad de antecedente y de consecuente. Entonces la inversa sería negación de Q, que nos da Q, y negación de P, que nos da P. Entonces, dada la recíproca, negación de P implica negación de Q, su inversa será Q implica a P. Por supuesto que si usted con un poco más de práctica puede hacerlo en forma directa, pasar de la recíproca a la inversa sin necesidad del condicional, puede hacerlo, puede hacerlo. No decimos que no se haga, solamente que este video está tratando de llevarnos de una forma que podamos comprenderlo y con práctica pues usted puede hacerlo en forma directa. Veamos otro ejercicio. Dada la contrarrecíproca P implica negación de Q, determine la recíproca. Muy bien. Tenemos entonces, nuevamente, un proceso útil es determinar el condicional a partir de la variante dada. Luego determinar la otra variante solicitada. En este caso, a partir de la contrarrecíproca, determinamos el condicional. Recordemos que la contrarrecíproca es negación. Primero negamos cada uno antecedente y consecuente y lo conmutamos. Entonces, para encontrar el condicional hacemos lo mismo. Negamos P y este viene a ser el consecuente. Negamos negación de Q, que nos da Q y viene a ser el antecedente. Con este condicional encontrado Q, entonces no P, ahora sí vamos a determinar la recíproca, que no es nada más que la conmutación del antecedente y consecuente, es decir, que la recíproca será Q va a ser su consecuente y negación de P su antecedente. Será negación de P, entonces Q. Entonces, a partir de la contrarrecíproca P implica negación de Q, hemos encontrado la recíproca negación de P implica a Q. Veamos otro ejercicio que dice, la contrarrecíproca de una forma proposicional es pienso, luego existo. Determine la condicional, la recíproca y la inversa de la forma proposicional expresando de la forma sí entonces. Muy bien, vamos a definir primero las variables proposicionales. Vamos a definir como P, yo pienso, Q, yo existo. Al decir pienso, luego existo, nos indica que existir es consecuencia de pensar. Por lo tanto, yo pienso viene a ser el antecedente, yo existo será el consecuente. Por lo que la traducción será, en este caso, P implica a Q. Para la condicional P implica Q se expresan las variantes en la tabla. Tenemos, si esta es la contrarrecíproca, la condicional negamos antecedente y lo cambiamos a consecuente, negamos consecuente y lo cambiamos a antecedente, por lo tanto tendremos, la condicional será negación de P, de Q, entonces negación de P. En la recíproca cambiamos el orden, lo conmutamos y tendremos entonces negación de P implica a negación de Q y finalmente la inversa, cambiamos el valor de verdad del antecedente y consecuente. Negación de Q se cambia a Q, negación de P se cambia a P. Muy bien, encontrados ya estas variantes, ahora sí, dado que las variables P, recordemos, era yo pienso y la variable Q es yo existo, podemos decir que las traducciones solicitadas es, la contrarrecíproca sería entonces, si pienso, entonces existo. De la condicional sería, si no existo, entonces no pienso. Para la recíproca, si no pienso, entonces no existo. Y finalmente, para la inversa, si existo, entonces pienso. Una vez más, esperamos que este video haya servido para comprender mejor lo que son las variantes del condicional y los esperamos en una próxima entrega.